buenos días, bendecido día, bendecida mañana, bendecido amanecer, bendecido despertar. La paz y la gracia, el amor del Padre, la comunión del Espíritu de Cristo siempre abunde en sus corazones. Saludo fortísimo, pues, desde Venezuela, para todos mis queridos y compañeros ministros y ministras, profetas, pastores, maestros de la palabra, hombres y mujeres que de diferentes partes del mundo estamos por estos medios de comunicación en este ministerio internacional como lo es Unicristo, compartiendo allí la palabra de Dios, las sagradas escrituras. El propósito, pues, por el cual nos encontramos es dar de gracia de lo que gracias a nosotros hemos podido recibir. El Evangelio de la gracia, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la justicia, el Evangelio del amor, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios. Eso es lo que estamos anunciando. He venido compartiendo, pues, en todo este tiempo, por estos medios, diferentes compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, líderes, compañeros, colegas, compartiendo la Sagrada Escritura. He venido compartiendo allí un tema y lo vamos a compartir por aquí, en este Ministerio Internacional Unicristo, conociendo el alma. Un tema bastante interesante, un tema bastante importante, una palabra de gran edificación. Ese es el propósito por el cual, pues, comparto la palabra con el cuerpo de Cristo. Es que podamos ser edificados y que podamos conocer verdaderamente allí ese tema, pues. Seguramente muchos de ustedes lo han estudiado, pero quiero compartirlo, pues, allí, conociendo el alma. Y creo que es importante, es de suma importancia, podernos identificar con ese ser, con el alma, allí, conociendo el alma. Bueno, tema que es de mucha utilidad en este tiempo presente para traer éxito en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en los negocios, en la relación con los demás. Sé que van a disfrutar del conocimiento que nos da la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Todo acerca de este tema, para conocernos a nosotros mismos, para profundizar en esa vida interior. ¿Qué es el alma? ¿Cómo tratar con ella? ¿Cómo identificar qué tipo de programación le han metido a nuestra alma? Fíjense que en los últimos tiempos es muy notorio la participación de mucha gente que está hablando acerca de la psicología, la psiquiatría, de las programaciones neurolingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos estos profesionales están buscando de decirle al ser humano dónde está su problema y que el problema más allá de lo físico, que el problema más allá de lo material, hay un problema en lo espiritual y no tiene nada que ver si la persona participa en algún culto o tiene alguna religión, siempre lo va a afectar. Porque están reconociendo, pues, los psicólogos, los psiquiatras y todos los profesionales que es algo real. De lo que ellos tratan de hablar se llama el alma. Ya la Biblia, hace más de 4.000 años, de lo que tenemos de historia conocida de la Biblia, se puede estudiar y verificar. Son 6.000 años que están registrados allí en la historia bíblica. ¿Y qué representa eso? Que desde el principio de la humanidad, desde que se conoce al hombre, el hombre habla del alma. En una clase de filosofía jurídica, un profesional en esa área decía que no hay forma de verificar que existe el alma. Sin embargo, la ciencia ha intentado demostrar que cuando una persona fallece, siempre pareciera que sale algo del cuerpo, pero que no hay libros que hablen acerca de eso. Hoy nosotros sabemos que sí hay libros que hablan acerca de esto, y específicamente es la Biblia. La Biblia nos habla
¿Qué es el alma? Desde el principio de la humanidad, el alma no es el cuerpo físico, material. El alma tampoco es el espíritu, porque fíjense que hay una posición interesante, hay una visión monista, hay una visión monista que dice que el cuerpo es un solo espíritu, el cuerpo, y está la visión que son tres: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo nosotros podemos determinar eso? Bueno, vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 2. Les invito a ubicarse en el libro de Génesis, capítulo 2, el versículo 7. Leemos allí Génesis 2:7, en el nombre del Señor. Dice la Escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, aquí está hablando de la parte física. La palabra aliento allí es espíritu de vida. Por lo tanto, comenzando desde esta base, podemos identificar que el cuerpo es diferente al alma. Es decir, el cuerpo solo no tenía el alma. Una vez que Dios sopla el espíritu de vida en el hombre, entonces la unión de ese espíritu con el cuerpo creó o le dio vida al alma. Fíjense que después que Dios sopla en el hombre aliento de vida, es que vino a ser un alma viviente. Entonces podemos decir, ¿qué es el alma? Es la unión del espíritu y el cuerpo que le da vida al alma viviente. El alma es lo que identifica a una persona de otra. El alma es donde se puede verificar la conducta, incluso identificar si la persona es buena, mala, noble, amable, odiosa, odioso, leal, fiel, grosera, grosero, generoso, amoroso, amorosa, terco, afanado, pacífico, entre otras muchas, bueno, muchas conductas. Es decir, el alma identifica a cada persona, se diferencia entre otras. Incluso se llega a decir que esa persona tiene esa alma oscura, negra, o se puede decir tiene una alma noble, una alma generosa. Es decir, la gente sin saberlo identifica a la otra persona por el alma. Bueno, naturalmente la sociología, las ciencias sociales dicen que el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre o el ser humano es cuerpo con una mente que se desenvuelve en un entorno. Esa es la visión sociológica acerca del ser humano, un ser biopsicosocial, cuerpo y mente, y un entorno donde se desenvuelve. Ahora la visión bíblica acerca del alma. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del alma? Bueno, la Biblia dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, indica que el ser humano es un espíritu que tiene un alma, que habita temporalmente en un cuerpo. Alma y espíritu. Bueno, vamos a ubicarnos en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Se puede ubicar en la primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Vamos a leer primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23. 5:23. Vamos a leer aquí, primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la Escritura de la siguiente manera, leo: en el nombre del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya lo vimos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Todo esto es la base para ir viéndolo de lo más mínimo hasta lo más completo. Y la palabra cuerpo es la palabra griega, soma, donde viene somatizar, o la palabra psicosomático. Cuando hay un problema en el alma y se manifiesta en el cuerpo, psicosomático, y la palabra cuerpo es la palabra griega soma, de donde viene somatizar, o la palabra psicosomático. Ahora bien, tomando en cuenta estas bases, cuando el hombre tiene problemas, si el problema es físico, es del cuerpo, bueno, busca un médico. Ya sabe que el problema es físico.
va a buscar el médico, pero cuando el problema no es físico, donde hablamos psicosomático, bueno, hay un problema. Cuando examinan el cuerpo, le dicen, usted no tiene nada. Cuando el médico examina el cuerpo, le dice, usted no tiene nada, señor, usted no tiene nada, señora. Y la persona dice, pero yo lo siento. Entonces es allí donde lo pasan a otro nivel, allí, porque no es el cuerpo, el problema es en el alma. El problema es en el alma, allí. Entonces lo llevan al psicólogo, depende del caso conductual, y cuando es muy grave, al psiquiatra. Depende del caso. Ya se va determinando. Cuando no es el cuerpo, bueno, pasa a otro nivel, al psicólogo o al psiquiatra, quiere decir al que atiende el alma. Y cuando el problema es en el espíritu, entonces la persona busca la religión. En ese sentido, puede buscar cualquier manifestación, expresión religiosa, pero está buscando lo espiritual, en el espíritu. Y cuando ni el médico, ni el psicólogo, ni la religión solucionan el problema que tiene el hombre, entonces todos dicen, ahora todo está en manos de Dios. Es interesante, cuando ya todo se ha practicado, se ha intentado, la gente dice, ahora todo está en manos de Dios. Hemos hecho lo posible, es allí donde entra la vida de Dios, es allí donde entra lo que va a ser Dios en el hombre. Y por eso es importante hablar de este tema para entender cuando el problema que usted está presentando, cuando el problema que usted está sintiendo en su cuerpo, en su vida, en su mente, porque no le salen las cosas bien, porque se dañan las relaciones, porque no pueden cerrar los ciclos. ¿Qué está pasando en su vida? Bueno, hay un problema que no es el cuerpo, no es el espíritu, sino que es en el alma. ¿Cuáles son las enfermedades del alma? Sabemos que hay enfermedades del cuerpo, hay enfermedades del espíritu, pero también hay enfermedades del alma. El alma es donde radica el mayor problema. Conociendo el alma, ¿qué es el alma? No es el cuerpo físico, material, no es el espíritu de vida dado por Dios. El alma es la unión del espíritu y el cuerpo. De ello nace el alma. Es la personalidad, es única e irrepetible. Tiene individualidad y se diferencia pues de la otra. La visión natural del ser humano, cuerpo, mente, entorno. Bueno, la Biblia enseña que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la imagen de Dios que está en el ser humano. Es el aliento de vida. El alma es la personalidad, es lo que identifica allí. Es una persona, identifica una persona de otra. El cuerpo es la casa o la habitación física donde se manifiesta la vida del espíritu y las conductas del alma, las problemáticas. Las problemáticas están en el alma, allí están las emociones, la mente, y es donde está la voluntad del hombre. Es allí donde está la mayor parte del problema, en el alma. Es interesante aquí en la primera carta de los Corintios, lo invito a ubicarse en la primera carta de los Corintios, capítulo 12. Vamos ahora a la carta de los Corintios, capítulo 12. Corintios, capítulo 12. Vamos a ubicarnos del capítulo 12 de la primera carta de los Corintios, capítulo 12, del 4 al 12. Vamos a leerlo allí, en el nombre del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, el apóstol Pablo está hablando de los diferentes dones que hay y que Dios ha dado, y habla de los dones de sanidades. Lo interesante aquí la palabra plural, sanidades, indicando que hay muchas enfermedades, no solo del cuerpo, enfermedades como estamos hablando del alma, enfermedades del alma. Podríamos detallar algunas. El odio es una enfermedad del alma.
La falta de perdón es una enfermedad del alma. El resentimiento es una enfermedad del alma. El bajo autoestima es una enfermedad del alma. La amargura, el afán, la depresión, entre muchas cosas malas, el temor, temores, porque no es un solo temor, es temor a muchas cosas. Los temores que radican en el alma y en diversas heridas causadas por relaciones tóxicas, relaciones de pareja, relaciones de amistades, relaciones de compañeros, de compañeras, puede ser en el trabajo, con amigos, inclusive de la propia familia, que son tóxicas, pueden herir y dañar su alma sin usted darse cuenta. Es muy interesante cada una de estas conductas y cada una de estas cosas que estamos nombrando, que son enfermedades del alma y mucho más. Hay muchas más enfermedades del alma. Lo importante de esto, que la persona lo puede sentir en su cuerpo, usted el odio lo puede sentir en su cuerpo, es intangible el odio, pero cuando usted odia, usted puede sentir algo en su cuerpo, incluso cuando usted está airado, tiene molestia, usted puede sentir un sabor en su boca. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se libera químicos dentro de usted, hormonas, se produce y causan allí un efecto en el cuerpo. Y cada una de estas conductas, la amargura, el resentimiento, el afán, el temor se puede sentir en el cuerpo y son capaces inclusive de llevar a la gente a enfermedades crónicas. Si se trata del problema del ser humano, de que tiene que perdonar lo que le han hecho, que tiene que amar, de que tiene que empezar a perdonar, de que tiene que empezar a ver la vida de otra manera, a ser agradecido por cada respiro, por cada beneficio, por cada situación. Entonces la vida de ese ser humano va a ser potencializada a una vida mejor. Es decir, que los hombres están buscando de darle la salida allí. Por eso la Biblia ya nos hablaba de eso. Y es lo que nos trae para hablar allí, este tema. Saber que ya Dios nos decía acerca del alma. Ya Dios nos estaba hablando acerca del alma. Fíjense que el rey David entendía, ya cuando hablaba del alma, porque su alma muchas veces lo quería llevar a la angustia, lo quería llevar a la desesperación, lo quería llevar a una situación de duda delante de Dios. Las palabras del rey David en el Salmo 133. Fíjense, el rey David no le está diciendo a otra persona externa, se está hablando a sí mismo, él está hablando al alma, porque es muy fácil poder verificar el mal, el problema en otro, pero qué interesante cuando nosotros nos podemos evaluar, analizarnos a nosotros mismos, a ver si estamos manifestando dudas, temor, analizarnos a ver si estamos llenos de amargura, si estamos llenos de odio, de miedo, si tenemos falta de confianza en nosotros mismos. Es interesante cuando nosotros vemos desde adentro y comenzar a hacer este ejercicio que el rey David nos muestra aquí. Bueno, aquí hablarnos a nosotros mismos. No es solo en este Salmo 103, también en el Salmo 42 y en muchos otros. El rey David, en una aflicción, identificando su alma, el rey David reconocía que el problema más allá de aquello que lo rodeaba, más allá de las circunstancias que él tenía, el problema estaba dentro de él. Porque cuando usted verdaderamente identifica esto, cuando usted renueva su alma, cuando usted aprende a transformar ese ser interior que está en usted, entonces por más que intente dañarlo, no podrá. Porque los problemas que hasta ahora lo afectan a cada uno de nosotros es porque nuestra alma necesita ser fortalecida, ser reprogramada. Fíjense dónde hemos llegado paso a paso, identificando estas conductas, estas enfermedades que pueden manifestar el alma. Pero el alma, las enfermedades del alma, siempre son inducidas. ¿Qué quiere decir eso? Han sido programadas, es decir, programaciones que le han dado a las personas. Usted es lo que es, piensa lo que piensa, sabe lo que sabe, porque fue programado de esa manera. El alma puede ser programada y en esa programación puede ser positiva o negativa. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis. Vamos a ubicarnos ahora en el libro de Génesis. Vamos nuevamente al libro de Génesis, capítulo 1. Se puede ubicar en el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos al capítulo 1 del libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, se puede ubicar en el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer del 26 al 28.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgarla, señorea en los peces del mar y en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero ¿qué hizo Dios cuando crea al hombre? Bueno, de inmediato, la primera palabra que escucha el hombre en la creación son bendiciones, dice, y los bendijo, dice la escritura, y los bendijo Dios. Dios comienza a programar al hombre y lo bendijo. Lo que estamos viendo aquí, que Dios, una vez que crea al hombre, lo programa para que sea exitoso. Dios programa al hombre inmediato, positivamente, diciéndole: sean fructíferos, multiplíquense, tengan dominio, gobiernen la tierra, señoreen los animales, sojuzguen las plantas. Bueno, wow, Dios crea al hombre y lo empodera, le da palabra de autoridad, de dominio, de poder. Bueno, que es lo mismo que hoy por hoy se enseña, que a los niños en gestación se les hable palabras hermosas, se les hable palabras de afirmación, que uno le empiece a hablar a ese niño que está en crecimiento dentro del vientre, a decirle: te amamos, te esperamos, eres maravilloso, te deseamos, vas a ser feliz con nosotros, vas a crecer en una buena familia. Ya Dios desde el principio lo hacía. ¿Por qué? Porque es una programación, es decirle a ese niño que está en gestación: vas a ser un hombre de bien, vas a ser una mujer de bien, vas a ser talentoso, vas a ser talentosa, vas a ser amada, amado, vas a ser próspero, prosperada, vas a ser bendecido desde el vientre de tu madre, incluso bendecirlo con el nombre que viene ese niño, pues el nombre que tiene que le ponen a ese niño o a esa niña. Ahora bien, ¿qué pasó con la caída del hombre? Porque el hombre, cuando Dios lo crea, de una vez lo programa para el éxito, lo empodera para que tenga dominio, para que tenga autoridad de la creación, es decir, para que camine con confianza, para que sea un buen administrador, no con baja autoestima ni con temor. Pero la caída del reino, cuando el hombre peca, cuando el hombre cayó en esa caída, el alma creó sus propios patrones de pensamientos, sentimientos y conductas contrarias al diseño original. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones que el hombre empezó a crear fueron negativos y los empezó a heredar a su familia. Lo podemos ver claramente en el caso de Caín, cuando Caín sale, dice allí en el libro de Génesis capítulo 4, el versículo 16. ¿Qué podemos ver en la familia de Caín? Eran violentos, como su padre Caín. Génesis 4, lo puede leer el versículo 18, el 19 y el 23. El hijo de Caín era un asesino. ¿Qué pasó con la caída? El alma creó su propia programación, una programación contraria al diseño original, y cambió el dominio por el temor, la vida por la muerte, la sabiduría por la torpeza. Es decir, todo cambió en el hombre allí, y podemos ver también, podemos buscar allí Génesis 3.8. Vamos a ver qué dice Génesis 3.8. Vamos a leer Génesis 3.8. Mire cómo dice Génesis 3.8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre, cuando cae, lo primero que sintió fue temor. Ha sido pues, y es el causante de todos los males, el temor, tanto lo contrario al amor. No es el odio, lo contrario al amor es el temor. Cuando la gente está llena de odio es porque teme. El temor lo lleva a odiar, el temor lo lleva a tener rencor, el temor a hacer cosas, el temor a ser visto, el temor que hace que las personas que cometan muchas cosas malas, el temor a no tener dinero, el temor a no tener amigos, el temor vino a ser parte principal de la enfermedad del alma. Tanto que ese mal, cuando no es identificado en el hombre comete demasiados errores. Por eso dice la palabra que donde está Dios no hay temor. Hoy, a toda esa programación, a esos patrones en el alma, como las personas lo reciben, ¿dónde lo reciben? Eso que recibió Adán se lo dio Dios, y después, con la caída del alma, creó sus propios temores, y allí en adelante los empezó a heredar de generación en generación. Heredó el temor, heredando pues las malas conductas, heredando la torpeza. Todos estos patrones, como podemos allí identificar. El alma es programada
por los padres, por sus padres, por los tíos, por las tías, por los abuelos, por los amigos, por los profesores. Hoy pudiéramos decir por influencia, por comunicadores, comunicacionales, por artistas, por opinadores de oficio. Alguien dijo algo y tú crees que es así y eso te afecta. ¿Quién ha programado nuestra alma? ¿Por qué somos como somos? ¿Qué nos dijeron cuando éramos niños? ¿Acaso alguien se atrevió a maldecirnos? A decirnos que éramos brutos, que no íbamos a salir adelante, que todo nos iba a salir mal, que íbamos a ser iguales que nuestros padres, al padre, al abuelo. ¿Será que a nuestro alrededor hubo alguien que estaba programando nuestra alma? Bueno, son reflexiones que tenemos que hacernos. ¿Qué tipo de programación tenemos nosotros? ¿Qué tipo de programación nos transmitieron nuestros padres sin saberlo? Claro, no hubo mala intención, sin embargo se hace mucho daño. Hay personas adultas en la familia que ven a un niño y le dicen tú si eres feo, o a una niña y le dicen tú si eres fea, o una familia donde solo tienen allí hembras, entonces le dicen tu papá quería tener un varón a ti, ¿eh? Que tu papá quería tener un varón y no te quieren a ti y no se dan cuenta el daño que le hacen a las niñas, no se dan cuenta el daño que le hacen a los niños. Tu mamá lo que quería tener era una niña y de allí naciste tú. Bueno, ella quiere es una niña, tú eres un varón. Están dañando allí una generación, están destruyendo un destino, un propósito. Por eso es importante este tema, por eso vamos paso a paso conociendo el alma. Fíjense que Dios cuando quería usar a un hombre, Dios lo programa desde el vientre para que nada lo dañara. Fíjese usted, pudieran hacerle daño, como en el caso del rey David. David en el Salmo 139 toma bien esta escritura como Dios allí, como Dios, cuando quería usar a un hombre, lo protegía desde el vientre, porque sabía que cualquier palabra podía programar a esa persona para el mal, como en el caso del rey David. El rey David pudo entender de que Dios ya le había hablado desde el vientre. Dios lo había llamado porque Dios estaba protegiendo a este hombre, porque era un destino que él tenía, ya declarado, y Dios para proteger, para que no lo fueran a maldecir, porque allí David, el salmista, dice, en pecado me concibió mi madre, dice el salmista David. Fíjense lo que él entendió, pero Dios lo había protegido para que nadie lo maldijera. Fíjense que sus hermanos intentaron muchas veces allí al rey David decirle, tú lo que quieres es llamar la atención, tú eres un salido, pero ninguna de esas palabras le hicieron daño, porque ya Dios había programado esa alma para la grandeza. Pero también vamos a ubicarnos en el libro de Jeremías. Mire cómo dice esta escritura en el libro de Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer Jeremías. Vamos a ubicarnos en el libro de Jeremías, capítulo 1, el versículo 5. Mire cómo dice esta escritura aquí, maravilloso. Jeremías 1:5 dice de la siguiente manera, leo en Jeremías 1:5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vemos aquí cómo Dios protegía estos propósitos cuando tenía claro esto, cuando iba a usar a un hombre, lo protegía desde el vientre. ¿Por qué Dios hacía eso? ¿Cuál era el sentido de que no viniera alguien a decirle, como en el caso de lo que sucedió a Jacob, que a veces la gente en broma maldice a un niño? Jacob, porque venía agarrado del talón de su hermano, le dijeron, este es un tramposo, este es un vivo, este es un tretador. Mira, quería salir primero que su hermano. Hay gente que le echa broma a los niños y los maldice para toda la vida sin saber, porque el niño lo escucha todo. Ese niño que lo escucha todo, tiene ese cerebro blanquito, está recibiendo la información y lo que hace es formar allí patrones de conducta. Escucha y recibe patrones de conducta y dice, eso es lo que soy, un bruto, yo soy feo, yo soy fea y nunca voy a salir adelante. Toda mi familia siempre ha sido así, yo también voy a ser así, todos se han divorciado, yo también me voy a divorciar, yo me voy a morir enfermo, yo me voy a morir joven. Son patrones que están sembrados en la mente para destruir destino, para destruir propósito. Por eso el propósito de esta palabra,
para que nosotros reactivemos el propósito original y podamos ser exitosos, podamos ser libres, podamos ser felices, porque el poder está dentro de nosotros. Bueno, Dios nos lo puso allí. El poder nos lo puso Dios allí en nosotros. Y identificar dónde está el problema del alma. Vamos a ver otro ejemplo de cómo Dios, apartando de ese propósito en un hombre, lo hizo lo hizo con el rey David, el profeta Jeremías. Pudiéramos hablar de muchos, como en el caso de Sansón, que Dios le habla a su padre cuando iba a nacer para que lo protegiera, para que fuera protegido. Era para que no lo maldijeran a ese niño, para que supieran que iba a haber un destino en ese niño, para que lo trataran con cuidado. En el caso de Juan el Bautista también, que Dios tiene que dejar mudo al papá para que el papá con sus palabras no lo fuera a maldecir, porque el papá, como era incrédulo, entonces con su palabra lo que iba era a dañar el propósito de Dios en ese hombre llamado Juan el Bautista. ¿Ve? Veamos también en la carta de Gálatas, vamos a ubicarnos en la carta de Gálatas 1:15. La carta de los Gálatas 1:15. Estamos ubicados en la carta de los Gálatas, capítulo 1, el versículo 15. Dice la Escritura: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. Dice ahí la carta de los Gálatas, capítulo 1, el versículo 15 allí. Fíjense que el apóstol Pablo entendió. Este fue un hombre siempre inclinado a las cosas espirituales, celoso a las cosas de Dios. Y había tenido en su espíritu y esa inclinación a ser un hombre justo, un hombre recto, incluso a tratar de ser irreprensible, porque Dios lo había apartado desde el vientre, y él lo viene a identificar lo viene a identificar más adelante. Por eso es muy interesante entender esto. Hay muchas de las cosas que vemos es porque se está heredando en generación de generación. Es lo que nosotros podemos ver por la ignorancia, patrones de conducta que son gente heredando enfermedades porque ya le dicen, no, él sufrió de esto, tu mamá sufrió de esto, tu mamá tenía diabetes, tú también vas a tener diabetes, tu mamá tenía Alzheimer, tú también vas a tener Alzheimer, tu papá sufría de la tensión, tú también vas a sufrir de la tensión. Es decir, patrones de conducta que sin darse cuenta, las personas, están siendo programadas para la enfermedad, para el fracaso. Están siendo programadas para que no salgan adelante en la vida. El rey David buscaba de identificar a sí mismo. Él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Fíjense que el rey David era un hombre entregado a Dios, pero su alma, haciéndole una mala jugada, quería abatirse dentro de él. Quería que él viviera en depresión, quería que él viviera en angustia. Y él dice: ¿y por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Dice el salmista. Espera en Dios. Allí, como vimos acerca de David, sin embargo, sus hermanos, familiares siempre lo maldecían. Tanto que el rey David lo tenían discriminado como hijo, pues a él lo tenían por allá alejado. Cuando presentan a todos los hijos de Isaí, a él no lo presentaron porque lo tenían en poco, pero Dios quería tratar con él, ya lo había escogido desde el vientre. Es allí donde nosotros tenemos que identificar qué palabras nos han dañado, que nos han hecho daño. Bueno, a los niños les hacen daño muchas cosas, que usted haya visto una escena que lo marcó, o alguien que lo maltrató. Allí a los niños los marcan muchas cosas, que usted haya visto una escena sexual, y eso después lo llena de temor, lo marca para toda la vida, y no sabe por qué él se comporta de esa manera, o ella, o que haya visto allí la agresión, pues, hacia otra persona. Eso lo marca para toda la vida, y eso empieza a programar su alma, a ser temeroso, a tener fobia, a tener síndromes, a tener actitudes que van contrarias, que se convierten en patrones de conducta, y la misma persona no sabe por qué ella es así, pero la Biblia tiene respuesta. Eso es una fórmula. Las decisiones cuando se toman es porque ya había algo previo, porque ya viene de un pensamiento. Por eso nosotros tenemos que discernir qué estamos pensando. Hay personas que ni cuenta se dan, que están pensando en el día, y no se ponen a analizar por un momento qué estoy pensando yo. No, las malas decisiones vienen siempre
motivadas a un mal pensamiento que está sembrado, que lleva a un sentimiento, es creer por los demás que están pensando, te va a ir bien. Cuando lo hagas ya tienes la ansiedad de hacerlo, ya tienes el sentimiento, esa sensación, esa emoción dentro del pecho. ¿Por qué? Porque ya los pensamientos lograron activar la emoción y lo que sigue es la acción. Pasa con una persona que tiene problemas sexuales, pasa con una persona que tiene problemas de adicción. Piensa en la droga, siente en su cuerpo, siente la sensación de la droga y luego acciona. Puede ser también en la ira. Piensa en lo que le dijeron, le molesta y acciona con la agresividad. Bueno, el mecanismo es el mismo. El mecanismo es el mismo siempre. Los niños sufren mucha violencia de forma indirecta, mucha violencia, mucho bullying, como lo llaman ahora, por los otros niños. A veces protegemos a los niños de los adultos y no los protegemos de los otros niños. Y entre ellos se ha determinado en la psicología infantil, inclusive lo dicen, que los niños sufren más violencia por los mismos niños. Sufren discriminación entre ellos mismos, se maldicen, pues se dicen cosas horribles y a veces eso los marca para siempre. Hay niños que son felices y cuando llegan al colegio cambian. Después se ponen retraídos, tímidos, porque entre ellos se maltratan. Los varones le dicen a las niñas, a veces le dicen cosas a las niñas, y las niñas, como son más coquetas, los maldicen, le dicen cosas horribles, y el niño cree que es así y crece pues con complejo, le da pena hablar en público, le da pena hablar delante de sus compañeritos. Por eso dentro de los niños sufren esa violencia. Por eso la palabra de Dios nos ayuda mucho en cuanto a esas afirmaciones. Dios dice de nosotros que somos preciosos, que somos poderosos, de que somos luz, de que somos sabios, entendidos. El propósito es volver pues al diseño original. Dios nos ha capacitado a todos, que todo lo podemos. En ese diseño original, como Dios nos creó, en el principio. Que no importa lo que nos hayan dicho, no importa lo que hayan pensado de nosotros, que no podemos seguir adelante, que nunca vamos a avanzar, no importa eso. Lo importante es lo que nosotros creamos de nosotros mismos. Tomemos ese destino original, como Dios creó al hombre, para que tengan dominio, para que tengan señorío, para que sean hombres plenos, sabios, sin temor, en una confianza plena en Dios. Allí está esta palabra, conociendo el alma. Voy a continuar compartiendo pues con este Ministerio Internacional Unicristo, allí al frente el pastor Marcelo Parrella, entre los compañeros que están allí, compañeros colegas, que también transmiten la palabra. Allí está este tema, esperando pues que usted pueda meditar en esta palabra y lo haya podido edificar. Bueno, un placer haber compartido. Dios les continúe bendiciendo. Les habla por aquí desde Venezuela el pastor Nelson Cárdenas. Es un placer compartir esta hermosa palabra, esta enseñanza, este estudio de las Escrituras acerca del conociendo el alma. Bendiciones del cielo. Feliz y bendecido día. Un placer.